grupo 7, que está integrado por los compañeros Gelazo, Margarita Cristancho, Laura López y quien les habla, Lodi Fuentes. Voy a presentar la actividad 8.2, versión definitiva de la información previa y primer objetivo. Nuestro tema de la unidad didáctica, relación de orden en los números racionales para grados. El tema que vamos a tratar en esta exposición, primero problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, problemas que no hemos podido resolver, cuestiones que consideramos originales del trabajo, cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos y nuestras referencias. Problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos. En primer lugar, la presentación de la tarea diagnóstica. Revisando los apuntes, hacía referencia de la estructura que se debían presentar en las tareas de aprendizaje, pero no hacía mención a la tarea diagnóstica, entonces teníamos la dificultad cómo hacer la presentación de la tarea diagnóstica. Entonces, pues nos remitimos a algunos documentos de referencia que nos dan como ejemplo en la plataforma. También tuvimos dificultad en los agrupamientos de los estudiantes y las interacciones previstas. Para esto tuvimos la dificultad en las primeras dos tareas que tuvimos sobre el aplicativo, porque estamos utilizando el aplicativo y un material fotocopiable, entonces las interacciones con los estudiantes, pues siempre los estudiantes iban a tomar el computador de a dos personas, o dependiendo de la disposición que tenga la institución. Entonces, como dicen, que el esquema de las tareas tenía que ser diferentes, entonces ahí nos quedaban los dos elementos con las mismas descripciones. Pero como se hizo la implementación de estas tareas en otra institución, entonces ya tomamos aspectos de eso y se miró que hubo agrupamiento diferente y en la interacción en las dos tareas al aplicarlo en la otra institución. Pues para esto también revisamos los documentos y los documentos de apuntes y documentos de referencia. Problemas también que repetimos en el borrador, información con respecto a la actuación del profesor, sugerencia metodológica y evaluación en las tareas. Y la sugerencia que nos hace la profesora, que no todas las tareas deben repetirse la misma información, que cada tarea tiene su esquema particular. Entonces nos tocó volver a revisar esa parte y adaptarla más con respecto a cada tarea. La similitud que encontramos también entre la actuación del profesor y las sugerencias metodológicas. En la actuación del profesor hace relación con la actuación que tiene en cada momento, y eso en cada momento lo habíamos descrito ya en la interacción de los estudiantes. Y entonces la similitud, decíamos, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces pues miramos una diferencia, por ejemplo, en la actuación del profesor, que podemos incluir unas preguntas donde indicara cómo el estudiante podía encaminarlo a una estrategia de solución o a resolver determinado procedimiento. Pues para eso revisamos las descripciones que nos brindan los apuntes y buscamos referencia en internet como aclarar los dos conceptos, o cuál era la diferencia entre actuación del profesor y situaciones metodológicas. También pues tuvimos una dificultad, la confusión en la subida de los anexos en el documento borrador, pues porque al revisar, cuando nosotros subimos, miramos que algunos grupos subieron los anexos al repositorio de documento borrador, otros grupos no, pero entonces nos fuimos a la revisión de los criterios de evaluación, donde era muy claro que debíamos de subirlo a la carpeta Dropbox, en los documentos, hacer una carpeta en Dropbox, en los documentos complementarios, pues los remitimos a él. También tuvimos problemas en la parte de redacción de los requerimientos de la tarea diagnóstica, pues ahí nos hicieron, nuestra tutora nos hizo otras recomendaciones con respecto a esa redacción, a pesar de que ya habíamos revisado la tarea muchas veces, pues lo teníamos, utilizando el transportador y las figuras dadas representa las siguientes fracciones, y la versión final representa las siguientes fracciones, en las figuras dadas utiliza el transportador para ello. También en la redacción de otro requerimiento, que nosotros al dar el requerimiento le estábamos dando como las indicaciones cómo debe hacer esa actividad. Entonces al final quiere escribir un número racional que represente las partes sombreadas y otro la parte no sombreada. También tuvimos en la redacción de los elementos de la tarea implica, por ejemplo, los conceptos de número racional, entonces en la versión final la tarea aporta los siguientes conceptos y procedimientos, número racional, etc. El tiempo estipulado para esta tarea es de 2 secciones de clase, cada una de 80 min, nosotros lo colocamos como min, entonces no tenemos que completar la palabra. El tiempo estipulado para esta tarea es de 2 secciones de 80 minutos cada una.
Los signos del uso de signos de puntuación, por ejemplo, a veces colocamos punto y coma donde debe ir un punto, o punto, donde hay punto y coma, como ejemplos que manejamos ahí. También el uso de la coma, a veces nos faltaba coma o nos sobraba coma en esa parte del texto. El uso del paréntesis. Nuestra tutora nos hacía referencia, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una cita de un término y dábamos la definición, siempre usábamos el paréntesis, entonces que no excediéramos tanto en el paréntesis, sino que también podíamos utilizar los guiones largos que, que pueden reemplazar este símbolo. Problemas que no hemos podido resolver, seguimos pues presentando dificultades en la redacción del escrito de los documentos, pues nosotros pues en el momento uno presenta el documento borrador, bueno, le hacen la sugerencia, uno lo puede mejorar, pero va a ser el otro escrito y sigue con los problemas de redacción y son las más observaciones que nos hacen. El límite de la extensión del documento, siempre nos pasamos del límite de palabras que estipula el documento. Cuestiones originales de trabajo, consideramos como cuestión original de trabajo la redacción de los criterios del logro, la formulación de las ayudas para la superación de errores, adaptación de la segunda parte de las tareas 1 y 2 como complemento de lo trabajado en el aplicativo. Cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. El uso del programa Visio y GeoGebra para la construcción de las imágenes necesarias para el trabajo. Por ejemplo, a veces nosotros incluíamos imágenes y nos recomendaba a nuestra tutora que mejor tratáramos de construir las imágenes. Entonces utilizamos el programa Visio y GeoGebra. Y la otra contribución es implementar las tareas en otra institución. Nosotros, fuera de la lección que llevábamos la evaluación, la implementamos, por ejemplo, la implementé en mi institución y nos ayudó, encontramos aspectos que nos ayudó a complementar la descripción de los elementos de las tareas y nuestras referencias.